A ver, chicos. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar nosotros dentro de esta sesión se va a relacionar con la acentuación. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, vamos a trabajar todo lo relacionado a la acentuación. ¿Qué es lo que se debe saber? ¿Qué es lo que debemos de manejar? ¿Cuál es la teoría que se tiene respecto de esta? Hola Carol, ¿cómo estás? Buenos días. Por ejemplo, cuando hablamos de acentuación, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Mira, te dice que la acentuación forma parte de la ortografía. ¿Sí? La acentuación siempre la vamos a ver. En todas las palabras vamos a encontrar nosotros acentuación. Recuerda, palabras que tengan por lo menos dos sílabas. En ellas nosotros vamos a poder hacer uso de la acentuación. Hay algunas que tienen una sola sílaba, como los monosilábicos, que presentan tilde, en este caso, pero para diferenciarlos de otros. Y es también lo que vamos a ir presentando nosotros en esta sesión, ¿no? Para que tengas en complemento toda la idea. Ahora, te decía que la acentuación la vamos a encontrar a nivel general en todo lo que es la ortografía, porque justamente la acentuación es la que nos indica dónde debemos de colocar nosotros correctamente la mayor intensidad, justamente para poder saber qué significado le vamos a dar a esta palabra. ¿A qué hago referencia con ello? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿la palabra pérdida y la palabra perdida es lo mismo? ¿Tiene la misma idea? Por ejemplo, la pérdida de tu gatita, la pérdida de tu gatita, ¿es lo mismo? Se tome en cuenta como el mismo significado, la pérdida de tu gatita a la pérdida de tu gatita. ¿Le puedes dar el mismo significado? No, ¿verdad? Claro. Entonces, justamente la acentuación es la que me permite a mí saber dónde voy a... Exacto, saber dónde tengo que colocar la acentuación en alguna de estas palabras de pérdida o perdida, para poder darle el significado correcto, recuerdo, de acuerdo a la oración. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que tomar en cuenta siempre el contexto dentro de la oración, para saber qué palabra vamos a emplear, qué término vamos a utilizar, porque recuerda que cada uno de ellos ya tiene un significado expresado. Entonces no podemos eh, combinar esas expresiones, ¿sí? Y justamente al hacer ello vamos a poder entender mejor el mensaje, que es justamente lo que siempre nosotros trabajamos o estamos trabajando desde el inicio de la clase, ¿no? Porque dentro de lo que era la teoría lingüística, dentro de lo que era el lenguaje, el elemento más importante siempre es la oración, es lo que queremos comunicar, el mensaje que queremos dar a entender. Entonces, todo ello se va a utilizar. Por ejemplo, te doy la palabra búsqueda. En la palabra búsqueda, sabemos que lleva tilde en U, búsqueda. Hay otros términos, por ejemplo, como positivo, ¿no? Donde ti es la que lleva la mayor intensidad, sin embargo, no va a llevar tilde, solamente lleva acento. Entonces, tenemos que ir tomando en cuenta muchos de estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, muy no lleva intensidad, o sea, muy no lleva una tilde, perdón, porque es una palabra monosilábica. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta todos los elementos, ¿sí? Para saber si llevan una acentuación, si no la van a llevar, si en vez de la acentuación llevan tilde. ¿Sí? Porque recuerda, todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde, ¿sí? No todas van a llevar tilde. Ahora, dentro de la acentuación, nosotros vamos a trabajar las clases de acentuación. Por ejemplo, hablaremos de lo que se denomina como la acentuación prosódica. ¿Qué es la acentuación prosódica? Bueno, la acentuación prosódica se denomina a la mayor intensidad que nosotros vamos a encontrar en una determinada sílaba, pero la característica principal es que estas palabras que presentan acentuación prosódica no llevan tilde. Por ejemplo, mira la pequeña imagen que te pongo ahí un costadito, ¿no? Te doy la palabra biblioteca. Tienes biblioteca. Como te das cuenta, la T es la que lleva la mayor intensidad, es decir, es la más fuerte de todas las demás sílabas. Y además no lleva tilde. Entonces, esa es una característica muy importante. Por ejemplo, si yo te doy la palabra comportamiento, en la palabra comportamiento, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor intensidad? Sílaba ya lo hemos trabajado, ¿ah? Así que, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor intensidad? En la palabra comportamiento. A ver, sílaba que hemos trabajado en la clase anterior, la palabra sílaba. ¿Dónde encontramos, en la palabra comportamiento, perdón, dónde encontramos la sílaba que presente mayor intensidad? Ok.
¿sí? Profe, en mien. Correcto. Tú dices con, por, ta, mien. Estás dando la mayor intensidad. Y luego, to. Excelente. En mien. En la palabra impulso, ¿dónde sería o dónde encontraríamos la sílaba con mayor intensidad? En la palabra impulso. ¿Cuál será? A ver, chicos, ¿cuál será? Impulso. ¿Cuál es en la palabra impulso? ¿Cuál es la sílaba que tiene mayor intensidad? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? Vamos, todos tienen que participar, vamos. Están participando poquitos. Los demás, a ver, chicos, a ver. Son más de 100. Los demás. Profe, en pool. Correcto, en pool. Excelente. ¿Sí? En pool. Impulso. Excelente. En la palabra conmensurado. A ver, en la palabra conmensurado, ¿dónde encuentras la sílaba con mayor intensidad? En la palabra conmensurado. Conmensurado, ¿ah? Correcto, en gra. Sí, correcto, en gra. Conmensurado. En monopolio. A ver, en monopolio, ¿cuál sería? Correcto, en po. Ajá. Y en la palabra compañero, ¿cuál será en la palabra compañero?
Correcto, ñe. Entonces, como logras observar, tienes las palabras, tienes el silabeo de estas palabras, y como ves, los que está de otro color, la sílaba que está de otro colorcito, es aquella donde yo voy a encontrar a la acentuación prosódica. Es decir, ella me presenta la sílaba que tiene mayor intensidad, ¿sí? Que tiene mayor intensidad. Ese es para la acentuación prosódica, ¿sí? Eso es para la acentuación prosódica. A diferencia de la acentuación prosódica, la acentuación ortográfica se relaciona con aquellas palabras que llevan tilde. Recuerda, la acentuación ortográfica ya se relaciona con palabras que van a estar tildadas. Por ejemplo, página, tristán, público, tónica, emoción. Son palabras que ya llevan tilde. Pero recuerda, estas palabras van a llevar tilde en aquella sílaba que presente la mayor intensidad. No son todas las palabras, porque como te decía al inicio, todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde. Es justamente porque hay reglas para saber tildar esas palabras. Por ejemplo, si yo te doy la palabra compañía, ¿sí? Si te doy la palabra compañía, ¿cuál es la sílaba que presenta la mayor intensidad? En la palabra compañía. Recuerda, lleva tilde. Ña, Compañía. Ah, ¿te acuerdas la clase anterior que hablábamos del hiato acentual? ¿Sí? ¿Te acuerdas del hiato acentual? Hay una separación, ¿no? Claro, en ñi, profesor, en ñi, correcto, es compañí, ella lleva la mayor intensidad, A, se separa de la A. Recuerda, vocal cerrada, vocal abierta, hiato acentual, ¿no? Se dividen. Recuerda, la vocal cerrada engañó a la vocal abierta con la tilde, ¿no? Por eso se separan. A ver, Pitágoras. En la palabra Pitágoras, ¿cuál es la sílaba que me presenta la mayor intensidad? No te olvides la tilde. ¿Cuál será en Pitágoras? Correcto, ta, excelente, ta. En técnica, ¿cuál será en técnica? Claro, técnica, ajá, en tec. Bien. En la palabra académico, a ver, en la palabra académico, ¿cuál sería? ¿Cuál es la sílaba con mayor intensidad en académico?
Excelente, en D. Y por último, en la palabra oligarquía. A ver, en oligarquía, ¿cuál sería? ¿Cuál será? Profenquí, correcto. Entonces, cuando nosotros hacemos estas divisiones en cuanto a acentuación ortográfica, nos vamos a dar cuenta que la sílaba que presenta mayor intensidad es aquella que va a llevar tilde, ¿sí? Es aquella que va a llevar tilde. Por eso sería en qui, ¿no? En el caso de oligarquía, en compañía en ñi, en ta para Pitágoras, en tec para técnica, en de para académico, ¿sí? Entonces, estas son las clases de acentuación prosódica y acentuación ortográfica. Nosotros también vamos a ver dentro de esta sesión lo que es la acentuación y tildación general. ¿Sí? Acentuación y tildación general. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a hablar de las famosas palabras agudas u oxítonas. ¿Cuáles son estas palabras agudas u oxítonas? Te dice la teoría que son aquellas donde la sílaba tónica, es decir, la que tiene mayor intensidad, se va a ubicar en el último lugar de la palabra. Ahora, si estas palabras, solamente si estas palabras terminan en N, en S y en vocal, van a llevar tilde. Solamente cuando terminen en N, en S o en vocal. Por ejemplo, respiración. En la palabra respiración, cuando nosotros la silabiamos, nos damos cuenta que en ción está recayendo la mayor intensidad. Ahora, se va a tildar porque termina en N. 23, igual la silabeo, 23. En 3 recae la mayor intensidad, termina en S, la tildo. Alelí, ¿sí? En li está recayendo la mayor intensidad, como termina en vocal, la voy a tildar. Mira la palabra editor. Editor. En tor, que es la última, está recayendo la mayor intensidad. Sin embargo, al no terminar ni en N, ni en S, ni en vocal, esta no se va a tildar. Solamente va a llevar la mayor intensidad. Sí, Diego, todas las que terminan en sion están llevando tilde. Ahora, esto es con respecto a las palabras agudas. Por ejemplo, camión, león, adiós, ¿sí? Dormir, ¿no? Como termina en R, no se tilda. Y ahí tenemos las palabras agudas, ¿no? Al igual que tienes allí. Ahora, observa la palabra baúl. Observa la palabra baúl. La palabra baúl se divide en dos sílabas, baúl, y en ul está recayendo la mayor intensidad. Pero esta termina en L y la estoy tildando. Yo te pregunto, ¿por qué tildo la palabra baúl si no se relaciona con la teoría de las palabras agudas u oxítonas? ¿Por qué motivo la voy a tildar? ¿Qué es baúl? Excelente, porque es un yato acentual. Recuerda y eso tenlo muy presente, tanto para las palabras agudas como para las graves que vamos a ver posteriormente. Los hiatos acentuales, ¿sí? Los hiatos acentuales nunca, escucha, nunca siguen las normas, nunca siguen las reglas de las palabras agudas o de las palabras graves. Ellos no van a seguir las reglas. Ellos no forman parte de estas tildaciones generales de esta acentuación, porque tienen una regla diferente. Claro, se consideran como palabras agudas, no hay ningún problema, pero no cumplen con la norma, no cumplen con la regla, ¿sí? No están cumpliendo con las reglas de las palabras agudas u oxítonas, ¿sí? No están cumpliendo con estas reglas. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Tengan en cuenta, ello. No siguen las reglas. Entonces, ahí tenemos algunas palabras agudas. Yo te pregunto, ¿qué otras palabras agudas
fuera de las que tienes allí en pantalla, tú conoces. ¿Qué otras palabras agudas conoces? Que sigan las normas, ¿ah? Que sigan las reglas. ¿Qué otras palabras agudas conoces? Profe, región, correcto, región. Café, autobús, ¿ya? Comunicación, canción. Te falta la tilde, Cecia. Si no, sería una palabra grave. Perú, ujú, Perú, que nunca pateó al arco en más de 90 minutos. Animación, comunicación, menú, pantalón, correcto, pantalón, canción, ratón, te falta la tilde en la O, ¿sí? Camaleón, mansión, selección, sin llorar, por favor, sin llorar. Computación también, te falta la tilde, está bien, pero te falta la tilde. Prevención, faraón, orientación, traición, como el palo. Envió, correcto, envió. Computación, campeón, como Australia cuando nos ganó. Perdió, campeón, jabón. Ujú. Superación, depresión, ¿no? Después de ver el partido. Correcto. Entonces, no se olviden las tildes, ¿ah? No se olviden las tildes. Falló, ujú, como los dos penales. No se olviden las tildes, chicos, porque justamente esa es la característica principal de las palabras agudas. Al final de ellas, si terminan en N, S o en vocal. Ilusión, ¿no? La que tuvieron al final. Y eso se terminó. Correcto. Ajá. Correcto. Palabras agudas. ¿Sí? Vienen a ser palabras agudas. Comunicación, acción. Ujú, perfecto, excelente. Entonces, esa es la característica que se tiene con respecto a las palabras agudas. ¿Sí? Con las palabras agudas o también conocidas como oxítonas. ¿Ya? Palabras agudas u oxítonas. Luego también tendremos a lo que vienen a ser las palabras graves o paroxítonas. Aquí la teoría me va a decir lo siguiente, me dice que ahora la sílaba tónica que presenta la mayor intensidad se ubica en el penúltimo lugar de la palabra, ¿sí? En el penúltimo lugar de la palabra. Ahora, estas palabras graves o paroxítonas solamente se van a tildar cuando no terminen, ¿sí? Cuando no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. Por ejemplo, la palabra Velázquez. Mira, en la palabra Velázquez, las presenta la mayor intensidad. Y esta se va a tildar porque termina la palabra en Z. ¿Sí? Está terminando en Z. Ah, por ese motivo yo tildo las. Igual, césped, en ces recae la mayor intensidad y se tilda porque termina en D. Lápiz, igual, se tilda porque termina en Z. Pero mira la palabra eutanasia. En na encuentro la mayor intensidad, pero termina en vocal. Entonces no la voy a tildar. Y la palabra policía, termino sí, porque está recayendo la mayor intensidad, pero se termina separando y termina en vocal. Yo te pregunto, ¿la palabra policía qué es? ¿Qué es la palabra policía? Que está tildándose a pesar de que termina en vocal. Excelente, claro. También es un hiato acentual. Recuerda que el hiato acentual no sigue las normas, no sigue las reglas de las palabras agudas o también de las palabras graves. El hiato acentual no sigue las reglas de ninguno de ellos dos. ¿Sí? Mira, aquí también te doy otros ejemplos. Útil, túnel, Héctor, mármol, débil, portátil, ¿sí? Táctil, dólar, árbol, azúcar, ¿sí? Entonces, serían, en este caso, palabras graves. ¿Qué otras palabras graves, fuera de las que tienes en pantalla, tú puedes dar a conocer? Australia, claro, Australia es una palabra grave. Ujú. Australia, ¿no? El próximo campeón del mundo. Bien, con ese arquero tan jocoso que tiene.
La padula, claro, la padula también es grave. Ujú. Lástima que no pudo hacer ni un gol. Líder, líder también es grave, correcto. Lapicero, energía, es un yato acentual, claro, pero tiene las características justamente de una grave. Bien, aunque es un yato acentual, ¿no? No, advíncula es esdrújula. ¿Sí? Advíncula es esdrújula y no es grave. Repechaje, ajá, repechaje también es grave, ¿no? El que perdimos. Ángel, montaña, ujú, correcto. ¿Qué otras palabras graves más conocen? Gareca, claro que ya se va. Ujú. Recordando, claro, recordando que hemos perdido, sí, recordando es una palabra grave. Azúcar, arquero, valera, ¿no? Otro que falló. Mochila, correcto, también es grave. Cariño, ujú. Eucalipto, correcto, otra palabra grave. Bien. Útil, palabras graves, bien, con tilde, ¿no? Justamente porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Oreja, el único que pateó al arco. Pelean, claro, incluso pelean es un yato, ¿no? Y termina separando y por ese motivo me permite a mí decir que pelean es una palabra grave. Pelean. Claro, termina en N y no se tilda. Amante, correcto. Messi, sí, Messi también. Hábil, perdimos, perdimos. Inicio, pelota, me sirve. Pero son palabras separadas, ¿no? Me sirve. Pero sí entendí la referencia. Entonces, son palabras graves, ¿sí? Vienen a ser palabras graves o también conocidas para los amigos como paroxítonas, ¿ya? Ahí tenemos las palabras graves. Posteriormente trabajaremos a lo que vienen a ser las palabras esdrújulas, ¿sí? A las palabras esdrújulas o proparoxítonas. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice lo siguiente. Sí, sí entendí. La teoría me dice que son palabras cuya sílaba tónica se encuentra ahora en el antepenúltimo lugar de la palabra. Recuerda, en el antepenúltimo lugar de la palabra. Y estas siempre se tildan, ¿sí? Recuerda, las palabras esdrújulas siempre se van a tildar. Por ejemplo, Atlántico, si yo la divido, me presenta la mayor intensidad y como es una palabra esdrújula, siempre se va a tildar. Diplomática, ma lleva tilde, esdrújula, músculo, gótico, árabes, ¿no? A lleva tilde, porque es una palabra, en este caso, esdrújula, ¿no? Y la A es la sílaba tónica, ¿no? Los árabes que no vamos a ver. También tenemos otras palabras como léxico, código, océano, pócima, número, ¿no? Que son algunas palabras esdrújulas que también pues entran dentro de esta característica. A ver, ¿qué palabras esdrújulas ustedes conocen que no se encuentran dentro de lo que es la PPT que se está presentando? ¿Qué otras palabras esdrújulas conocen? Médico, correcto. A ver, lágrima, es que votaron el lunes. Pólvora, ayúdame, bien, bótenlo. Murciélago, ahora sí, advíncula. Vehículo, correcto. Capibara, sería capíbara, ¿no? Para que lleve tilde y sea esdrújula. Página, enigmático. Hipotálamo, advíncula, también de nuevo. Termómetro, con eso los midieron y sabían que tenían pecho frío los que estaban jugando el día.
el día lunes, ¿no? América, correcto. Último, sarcástico, correcto, bien. Acuático, ujú. América, sátira, tónica, África, correcto, bien. Gráficos, psicótica, psicótica, lleva tilde, no te olvides. Caucásico, película, águila, álgebra, ángulo, tóxica también, recuerda, tóxica o tóxico, también es esdrújula. Pasá, vamos, caníbales, árabe, ángulo, correcto, son palabras esdrújulas. Látigo, también, correcto, bien, son palabras esdrújulas. Y luego tendremos dentro de esta última expresión, ídolo, ídolo es esdrújula, bien. Psicópata también es esdrújula. Ahora también tendremos eléctrica, no te olvides la tilde en E, en la segunda E, eléctrica, si no sería eléctrica. Tendremos lo que son las palabras sobre esdrújulas. ¿Qué me dice la teoría con respecto a las palabras sobre esdrújulas? Me dice que ahora la sílaba tónica, que presenta mayor intensidad, se va a ubicar en el trasantepenúltimo lugar de la palabra, ¿sí? En el trasantepenúltimo lugar. Y esto es al igual que las palabras esdrújulas, siempre se van a tildar. Por ejemplo, trágatelo, ¿sí? La palabra trágatelo, tra es la que lleva la mayor intensidad y se ubica en el antepenúltimo lugar, por ende va a llevar tilde, trágatelo. Estudiatelo también. Ordénaselo. Cómetelo. También son palabras sobre esdrújulas. Tenemos el léeselo, dibújamelo, llévatelo, cuéntamelo. Te das cuenta que algunos de esos verbos están o se les está añadiendo el te, hielo o el me, el o, el se, el o o el a, no dependiendo de lo que quieras dar a conocer. Ahora, observa, dice, ojo, ojo, ojito, 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 ojito. Hay algunos textos, incluso en la web también es muy visible esto, que cuando tú buscas palabras sobre esdrújulas, te dan como ejemplos algunos términos que terminan en mente. Y recuerda, las palabras que terminan en mente no se consideran, escucha, no se consideran ni palabras agudas, ni graves, ni esdrújulas, ni mucho menos sobre esdrújulas. No se van a considerar ellas, las palabras que terminan en mente, no forman parte de la acentuación y tildación general, no. Ellas forman parte de la acentuación y tildación especial, pero no de la general. Por eso no forman parte de estas características, ¿ya? Otro punto que también hace que no formen parte es que las palabras que terminan en mente presentan dos sílabas tónicas, mientras que en las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas solamente presentan una. Estas van a presentar dos sílabas tónicas. Por ejemplo, súbitamente tenemos su, ¿sí? Que es la que presenta la intensidad, súbitamente, men también presenta otra intensidad. Entonces, ellas me presentan dos sílabas tónicas, por ende no las voy a considerar ni agudas, ni graves, ni esdrújulas, ni sobresdrújulas. Ágilmente nos ganaron. Entonces no es esdrújula, no, ni esdrújula ni sobresdrújula, ninguno de ellos, ¿sí? Ninguno de ellos sería. No te olvides, por favor, ¿sí? Las palabras que terminan en mente no forman parte de la acentuación y tildación general. Entonces, tomando en cuenta ello, ¿sí? Tomando en cuenta ello, ¿qué otras palabras sobre esdrújulas tú conoces?
Quítasela, correcto. Regálaselo, ya, genial. Cómpraselo, póntelo no, porque póntelo es esdrújula. Cómpraselo sí, ábremelo también, correcto, sí. Es sobre esdrújula. Regálaselo, arráncamelo, ya, como el recuerdo de haber perdido. Regálaselo, dámelo, es esdrújula. Dígaselo, sí, cómetelo, cuéntamelo, véndemelo, correcto. Méteselo, sí, también es sobre esdrújula. Trágatelo también. Ujú. También son sobre esdrújulas. Porque se está dividiendo en 4 sílabas y en el tras antepenúltimo lugar estamos encontrando a la mayor intensidad, ¿no? A la sílaba con mayor intensidad. Por ende, se considera una palabra sobre esdrújula. Correcto. Sí, correcto. 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 Se emocionaron aquí con las palabras sobre esdrújulas. Entrégamelo, llévatelo, también. Ujú, también. Son palabras sobre esdrújulas. Ábremelo, pónselo, no, pónselo es esdrújula, porque son 3 sílabas. Pónselo, hay 3, tiene que tener 4 sílabas. Róbatelo, igual, tómalo es esdrújula, ¿sí? Tómalo es esdrújula. Entonces ahí estamos teniendo esos términos, ¿sí? Ahí estamos teniendo estas palabras que forman parte de lo que viene a ser las expresiones sobre esdrújulas, ¿sí? Sobre esdrújulas. Latígalo, latígalo, latígalo. ¿Es el término latígalo? No recuerdo. Entonces, ahí tenemos las palabras sobre esdrújulas, ¿sí? Ahí tenemos los términos sobre esdrújulas. Entonces, eso es lo que forma parte de lo que es la acentuación y tildación general, ¿sí? La acentuación y tildación general. Listo. Ahora, dejamos lo que es la acentuación y tildación general para pasar a lo que es la acentuación y tildación especial, ¿sí? Especial. Por ejemplo, aquí nosotros, ya en esta acentuación y tildación especial, vamos a hablar específicamente de lo que es la tildación diacrítica. ¿Qué es la tildación diacrítica? ¿Qué entenderemos por la tildación diacrítica? Te dice que se utiliza, ¿no? En este caso, para diferenciar dos elementos que presentan una misma escritura y misma pronunciación. Sin embargo, le vamos a colocar la tilde a una de ellas para diferenciar, porque el significado es diferente. Por ejemplo, el con tilde, el sin tilde, aún con tilde, aún sin tilde, que con tilde, que sin tilde. Cada una de ellas, por más que suene igual, por más que su escritura es similar, se le coloca una tilde para diferenciar qué cosa, el significado. Sí, aquí tendremos lo que son las palabras monosilábicas, es decir, con una sola sílaba, y las palabras polisilábicas que tienen de 2 a más sílabas, ¿sí? De 2 a más. Por ejemplo, en lo que viene a ser la tildación diacrítica, ¿no? Haciendo referencia a las monosilábicas, tenemos, por ejemplo, el primer cuadrito. El sin tilde hace referencia al determinante artículo. Recuerda, es un artículo. Por ejemplo, el cantante se quedó dormido. El con tilde hace referencia al pronombre personal, es decir, está reemplazando al sustantivo, ¿no? En este caso, una persona. Él la engañaba con su amiga, ¿no? Por ejemplo. El se sin tilde es un pronombre que siempre acompaña al verbo. Se olvidó del pedido. Y el se con tilde es un verbo, ¿sí? Que hace referencia al verbo ser o al verbo saber. Por ejemplo, sé inteligente o no sé quién es, ¿sí? El de sin tilde es una preposición, es decir, es un enlace. Por ejemplo, la casa de Pamela es linda. Y el de con tilde viene del verbo dar. Dijo que me dé permiso. El mi sin tilde hace referencia a un adverbio, a un adjetivo, perdón, posesivo, o también a una nota musical. Por ejemplo, mi esposa, o un determinante posesivo, ¿no? Básicamente.
Mi esposa está loca, ¿sí? O toca en mi menor. Y el mi con tilde hace referencia a un pronombre personal que está reemplazando a un sustantivo. Por ejemplo, a mí, persona, a mí con tilde, me gusta el chocolate, ¿sí? Estos son unos cuantos. Ahorita te muestro el otro cuadrito. Entonces, toma en cuenta ellos. Cuándo tienen tilde, cuándo no tienen tilde, y te vas dando cuenta que cada uno de ellos presenta, ¿qué cosa? Una definición diferente. Y se va a utilizar, ¿sí? Se van a utilizar en contextos totalmente diferentes. Mira, aquí te presento el otro cuadro. El sí sin tilde. El sí cuando no tiene tilde se utiliza como un condicional o también como una nota musical. Por ejemplo, si estudias, te besaré. Entonces tú te pones a estudiar, ¿no? El sí con tilde es cuando vas a afirmar, ¿sí? Cuando afirmas algo, pero también se utiliza como un pronombre personal. Por ejemplo, la escribió para sí. Es como si dijera, la escribió para él, pronombre personal. O sí, escucho. Estoy afirmando algo. El te sin tilde es un pronombre personal. Hace referencia a una persona. Por ejemplo, te llamé más de 8 veces, ¿no? Te dice el tóxico o la tóxica. O tu mamá cuando ha sido una fiesta y no llegas, ¿no? Y el te con tilde hace referencia a la infusión. Por ejemplo, tomé té, haciendo referencia a la infusión, tomé té helado. Más sin tilde es una conjunción relacionada a pero. Por ejemplo, iba a venir más, es como pero, no pudo. Y el más con tilde es de cantidad. Por ejemplo, deseo más o perdió más. Tú, sin tilde, hace referencia a un posesivo. Tu risa es contagiosa. Mientras que el tú con tilde es un pronombre personal. Tú fuiste mi amor platónico. En el caso del qué, del quién y del cual, cuando no tienen tilde se llaman pronombres relativos. ¿Sí? Estos pronombres son los que van a subordinar a un verbo, que ya lo vamos a ver en algún momento. Dijo que no vinieras, vimos a quien tú sabes, e Isabel, la cual me dio un beso. Como te das cuenta, los utilizo sin tilde. Cuando yo los utilizo con tilde, los puedo emplear tanto para una pregunta como para una exclamación. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? ¿Quién pudiera hacerlo? O ¿cuál es mi plato? ¿Sí? Estas son las tildaciones diacríticas. Como te das cuenta, son palabras que llevan tilde, monosilábicas, y las que no van a llevar tilde. Las que llevan y las que no llevan, y su significado justamente me permite diferenciarlo, ¿no? El que lleva tilde tiene un significado totalmente diferente al que no lleva tilde. A ver, yo te pregunto, ¿en qué ejemplos puedes utilizar estas palabras que forman parte de la tildación diacrítica? ¿En qué ejemplos los podrías emplear? A ver, ¿en qué oración podrías emplear estas palabras de tildación diacrítica? Estos monosílabos, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo los podrían emplear en una oración? Tú, correcto, con tilde, muy bien. Tú eres muy guapo. Excelente. Ujú, excelente. Tu almohada es muy cómoda, sin tilde. Deseo más de turra, ok. Tú me fuiste infiel. Sin llorar, por favor, sin llorar. ¿Quién se llevó mi tijera? Correcto. Si no haces la tarea, no sales, condicional. Ujú. Te estuve buscando, mas no te encontré. Correcto.
Te preparé un té, bien, genial. Serví el té a los invitados. Si comes, te llevaré al parque, correcto. Recuerda que llevaré con tilde, ¿sí? Tilde en la E. Él es demasiado agradable. Recuerda, él con tilde, porque es una persona, no es un objeto. No es un artículo, perdón. ¿Sí? Con tilde. Tu perro me mordió sin tilde. Tú me engañaste con el lechero. Bueno, suele pasar. No me ha pasado, pero suele pasar. ¿Cuál es mi color favorito? Bien, genial. ¿No? Cuando recién se conoce. Mi hermano, el cual me cuida mucho. ¿Cuál es la tarea? Si te esfuerzas, lo vas a lograr. Perfecto. Tú fuiste mi primer beso y la malograste. Eh, Él sí, correcto, logró su trabajo. Tú eres muy random, tú me gustas, ¿ya? Me dijo que hoy llegará tarde. Ujú. El vendedor no tuvo buenas ventas. ¿Qué te parece si salimos este viernes? Correcto, genial. Sí iré, ok, estás afirmando. Ujú. Ya quedaron, mira, ya quedaron en salir el viernes. Ayer vino él, quien me hizo daño. Recuerda, él con tilde, por eso, ¿ves? Por eso le hacen daño, porque es con tilde, es una persona. No te olvides de la tilde. Tú eres la única, solía decirme. ¿Ok? Pero está bien, tú con tilde porque es una persona. Bien. ¿Cuál es tu música favorita? Es una pregunta. Bien, genial. Entonces, ¿qué pasó en la fiesta? ¿Quién nos robó el mundial? ¿Qué vamos a hacer? Pero nadie nos ha robado nada si no hemos llegado al mundial. Entonces, estas son palabras monosilábicas, ¿sí? Términos monosilábicos. No, porque no hemos llegado al mundial. Nadie nos ha robado un mundial. El repechaje puede ser. Tú fuiste un error en mi vida. Uy. ¿Quién es el que te acompañó anoche? Sos trolling. No, soy realista, que es diferente. Ya lo superé yo, ya. Ya lo superé ya. A ver, ahora tenemos lo que son las palabras polisilábicas. En el caso de las palabras polisilábicas, tienen de dos a más sílabas. Recuerdan, de dos a más sílabas. Por ejemplo, mira, aquí te presento el otro cuadrito. Ujú, ¿cuál mundial? Excelente. Mira, tenemos el aún. Por ejemplo, el aún cuando no está separado se puede tomar como un término monosilábico. Pero cuando está, perdón, cuando no está con tilde se toma como una palabra monosilábica. Pero cuando lleva tilde se va a dividir en dos sílabas, hiato acentual, ¿recuerdas? Entonces, por ese motivo, el aún se considera como polisilábico, por el aún con tilde. Ahora, el aún sin tilde se toma como incluso también. Por ejemplo, escribirá aún cuando lo votes. Es decir, escribirá incluso cuando lo votes, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su chat tienen un chat de amigos que siempre eliminan a uno, siempre votan a algo. Ahí está, ¿no? Escribirá aún cuando lo votes. Y luego el aún con tilde, que se puede reemplazar por todavía. Por ejemplo, aún me ama. Es como todavía me ama. En el caso del dónde, que se divide en dos sílabas, como, cuándo y cuánto, ¿sí? Que también se dividen en dos sílabas, ellas, cuando no tienen tilde, se utilizan como pronombres relativos, estos que subordinan, ¿no? Al igual que el qué, el quién o el cual. Por ejemplo, espérame donde te dije, sé como la flor hermosa, hice cuanto pude, o cuando se despertó, se fue. Ahora, eso es cuando no tienen tilde. Cuando tienen tilde, se pueden utilizar para una exclamación
O para una pregunta. Por ejemplo, ¿dónde estuviste? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuándo nos iremos? Sí, son palabras polisilábicas. A ver, este caso de las palabras polisilábicas. En una oración, ¿cómo las podrías utilizar? ¿Cómo perdimos? Correcto, sin jugar. Ujú. Te explico de nuevo, correcto. A ver, te explico. En este caso, se denominan polisilábicas porque tienen dos sílabas, ¿sí? Dos sílabas. Por ejemplo, el aún con tilde se divide en dos sílabas y en el caso del dónde, cómo, cuándo, cuándo, también se dividen en dos sílabas. Por eso son polisilábicas. Ahora, cada una de ellas tiene una forma diferente de utilizar. En el caso de la aún sin tilde, lo puedes reemplazar por incluso, lo puedes reemplazar por también, para que sepas si en la oración se está empleando este aún. Por ejemplo, escribirá aún cuando lo votes, es decir, escribirá incluso, mira que lo puedo reemplazar, incluso cuando lo votes. Pero cuando lleva tilde, solamente lo puedes reemplazar por todavía. Por ejemplo, aún me ama. Yo no puedo decir incluso me ama, no. Todavía me ama, haciendo referencia a que tiene un cariño todavía hacia ti. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de utilizarlo. En el caso de los demás, del cómo, dónde, cuándo, se utilizan como pronombres relativos, ¿sí? Que son como nexos, como conectores, pero que subordinan siempre a un verbo. Y cuando tienen tilde, se pueden utilizar ya sea para una pregunta o ya sea para una exclamación. ¿Sí? En el caso del dónde, cómo, cuándo o cuándo. ¿Cuánto me costará viajar a Europa? Correcto. ¿Cuánto te costó? Aún me duele, correcto, todavía me duele, aún no lo supero. ¿Cómo tapó el arquero australiano? Como un saltimbanqui, ¿no? Como un payaso. ¿Dónde compraste ese top? Correcto, aún lo extraño. Hoy. Aún no supero que perdió Perú. Hoy. Aún así te sigo amando, incluso, ¿no? O, ¿dónde será el evento? Aún lo podemos arreglar. ¿Cuándo iremos a un mundial? Dentro de 36 años. ¿Cuándo nos iremos a Qatar? Ni idea. Aún tengo la esperanza de eso, de que me llame, ¿sí? Aún tengo la esperanza de que me llame. ¿Cómo pusiste mi nombre? ¿Por qué no fuimos al mundial? Ya. ¿Y cuál es la diferencia con la monosilábica? Ah, es que tiene una sola sílaba. Por ejemplo, el T es una sola sílaba. El dónde son dos sílabas, se divide en don, de. Esa es la diferencia en poli y monosilábica. Mono es uno sílaba, una sola sílaba. Poli son varias, es decir, de dos a más. Esa es la diferencia. Solamente es la diferencia. ¿Cuándo será el próximo mundial? Dentro de 4 años. ¿Dónde queda el restaurante? Correcto. ¿Cuándo te piensas declarar? Entonces, ahí tenemos las palabras polisilábicas. ¿Sí? Ya tenemos las mono y las poli que forman parte de las palabras de tildación diacrítica. Recuerda, a ellas se denominan como tildación diacrítica. ¿Dónde estuviste ayer? ¿Dónde estuviste ayer en la pollada bailable? Me imagino que en una mesita comiendo, ¿no? Hay que disfrutar el pollito, claro. Entonces, ahí tenemos lo que es la tildación diacrítica. ¿Ya, chicos? Ahí tenemos la tildación diacrítica. ¿Dónde irá ahora Gareca? Pues Argentina. ¿Cuándo ingresaré a San Marcos? Mm, si te preparas bien, este año. Y si no, el otro. Pero sí lo vas a hacer. Recuerda, San Marcos con mayúscula. Tanto San como Marcos. ¿Sí? Ambos con mayúscula. Eso viene en examen de admisión. Mayúscula. Entonces ahí tenemos las palabras de tildación diacrítica. ¿Ya? Ahí tenemos las palabras de tildación diacrítica. Ahora hablaremos la famosa tildación, perdón, disolvente o el hiato acentual, que también forma parte de la acentuación y tildación especial. Por eso te decía, el hiato acentual forma parte de la tildación especial. Tildación especial.
¿sí? Por eso al inicio, cuando te ponía las palabras de yetos acentuales, te decía que ellas, los yetos acentuales en las palabras agudas y graves, no toman en cuenta las normas, no toman en cuenta las reglas de la tildación general. No toman en cuenta las reglas, pero sí toman en cuenta la regla de la tildación especial, ¿sí? Por eso se dice. También se le denomina como acento de ruptura o tilde robúrica. Es el que disuelve los diptongos y triptongos, porque recuerda que la vocal cerrada, no con tilde, se separa de la vocal abierta, dividiendo las vocales en distintas sílabas, siendo el acento con el cual se identifican los hiatos, ¿no? En este caso, el hiato acentual. Por ejemplo, ahínco es un hiato acentual, minorías es un hiato acentual, leído, hiato acentual, sabía o psicología son algunos hiatos acentuales. Acá también tienes, por ejemplo, país, sombrío, poesía, pescadería, todavía, río, María, entre otros. A ver, ¿qué otros hiatos acentuales tú conoces? ¿Qué otros hiatos acentuales tú recuerdas? Hiatos acentuales, ¿ah? Confía, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro hiato acentual conoces? Confía, baúl, río, frío. Ujú, correcto. Raíz, maíz, biología. Maíz de nuevo, piensen igual. Sofía, tío. Pensando igual, ¿no? Día, paraíso, vacío, correcto. Tío de nuevo, reír, rompía, mía, oír, reflexología. Minita no, pues recuerda, tienes que tener dos vocales juntas a nivel de palabra, no las tienes. Dúo, ajá, dúo, dúo. Entonces, a eso se llama tildación disolvente o hiato acentual, ¿sí? Búho, correcto. Ahora, por este motivo te decía, mira, observa, por ese motivo te decía que las palabras que terminan en mente no forman parte de lo que es la tildación general. ¿Por qué? Porque ellas forman parte de la tildación especial, ya que estas palabras que terminan en mente se consideran adverbios. ¿Sí? Son adverbios que terminan en mente o también son conocidos como acentuación de palabras ditónicas. Profesor, ¿por qué ditónicas? Se les llama palabras ditónicas porque tienen dos acentos prosódicos, es decir, tienen dos intensidades. La palabra me presenta dos sílabas con mayor intensidad. Por eso se le llama ditónicas, ¿sí? Ahora, todos los adverbios que terminan en mente forman parte justamente de las palabras ditónicas, todos, ¿sí? Todos. Por ejemplo, sanamente, sorpresivamente, mágicamente, cortésmente, fielmente, ¿sí? Por ejemplo, como tu profesor, sabiamente, torpemente o útilmente. Te das cuenta que al momento de silabiarlas, tienes dos sílabas, ¿no? De otro color. Justamente estas que presentan otro color son las que tienen mayor intensidad, ¿sí? Son las que tienen mayor intensidad. Por eso los adverbios que terminan en mente no forman parte de la tildación general, sino de la tildación especial. Megamente, ok, como el de la película ya. También, sí, megamente, dos, ¿sí? Dos. ¿Qué otro más? A ver, ¿qué otra más? ¿Qué otros adverbios que terminan en mente conocen?
Básicamente, mentalmente, claramente, cáusicamente o caucásica. Cáusicamente, caucásica, ¿no es? Mágicamente, pobremente, pues sí, perdimos fácilmente también. Inteligentemente, cuidadosamente, casualmente, fácilmente, intensamente, mutuamente, psicológicamente, infinitamente, inteligentemente, corruptamente, elegantemente, sabiamente, realmente. Correcto, son términos que terminan en mente, ¿sí? Son términos que terminan en mente, perfecto. Entonces, a ellos se les considera como adverbios que terminan en mente o palabras de acentuación ditónicas, ¿sí? Amorosamente y forman parte de la acentuación y dilación especial. Rápidamente, obviamente, comúnmente, común, tienen la U, no te olvides, común, comúnmente. Por otro lado, también hablaremos raramente de las palabras compuestas, la tildación que se va a dar en las palabras compuestas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos algunas palabras que son compuestas, pero que estas se dan a conocer utilizando un guión, ¿sí? Cortésmente correcto. Por ejemplo, un guión. Te dice que si tú utilizas el guión en esas palabras compuestas, cada palabra sigue manteniendo su propia estructura. Es decir, si las palabras llevan tilde, las dos las conservan. Si solo una lleva tilde, pues esa la conserva. Si ninguna lleva tilde, no pasa absolutamente nada, siguen igual. Por ejemplo, físico, químico. Te das cuenta que cada una de ellas se separa con un guión. Físico conserva su tilde, químico también. Técnico administrativo. Técnico conserva su tilde, administrativo no lleva, pues no se les coloca. Y ambas se toman como una palabra compuesta porque están relacionadas con un guión. En teórico práctico igual, ¿no? Las dos llevan tilde, pues van a mantener su tilde y se están uniendo con un guión. ¿Qué otra más? Por ejemplo, médico forense. Médico con tilde, forense no. Técnico pedagógico, igual. Técnico pedagógico con tilde, las dos las van a conservar. Francoamericano, ninguna de los lleva. Y histórico artístico, las dos llevan tilde, pues las dos las conservan, ¿no? Porque son palabras con guión. Me retiro de la clase que tengo un colegio. Ok, Valeria, cuídate mucho. Que tengas un bonito día en el colegio. Cuídate, cuídate mucho. Entonces, ahí tenemos estas palabras de tildación compuesta, ¿sí? Son palabras compuestas, con guión, con guión. A ver, ¿qué otras palabras compuestas con guión ustedes conocen? ¿Qué otras palabras con guión ustedes conocen, chicos? Ingeniero Bailarín. Pues sí, solo en el Perú existe, ¿no? Pero sí. Físico matemático, correcto. Ujú, correcto. Artístico cultural también. Técnico electricista, correcto. Entonces, si la palabra lo separo de mente y esa palabra se conserva con su tilde, sí lleva, luego recién le pongo mente. Recuerda, si las palabras que terminan en mente llevan tilde, siempre la van a conservar. O sea, si la palabra lleva tilde, o sea, si la palabra originalmente lleva tilde, al añadirle mente sigue manteniendo su tilde, no pasa nada. Y si la palabra no lleva tilde originalmente y se le coloca mente, tampoco pasa nada. Se conserva tal cual son originalmente, porque el añadirle el mente no cambia nada. La palabra sigue siendo igual. Lo único que cambia es su pertenencia. Puede ser, puede dejar de ser una palabra de tildación general para convertirse en una palabra de tildación especial porque se le añade mente, nada más. Pero si lleva tilde, la conserva. Si no lleva, pues no se le coloca. Marxista, leninista, lenista.
Leninista. De Lenin. Lógico matemático, médico cirujano, correcto. ¿Sí? Ahora, también hay palabras que se emplean sin guión. Ahora, en este caso, las palabras sin guión, te dice que ellas conservan su originalidad. La característica principal de estas palabras sin guión es que si las dos palabras llevan tilde, solo la segunda conserva su tilde. Escucha, si de las dos palabras que vas a unir sin guión, las dos llevan tilde, solo la segunda conserva la tilde. La primera siempre la pierde. Si unes dos palabras que no llevan tilde, pues no se les coloca la tilde. Y si unes dos palabras donde solo la primera lleva tilde y la segunda no, pues la primera palabra termina perdiendo su tilde. ¿Sí? Por ejemplo, 17º, por separado, las dos llevan tilde. Al juntarse, solo la segunda palabra conserva la tilde. Cubrecama, ninguna de las dos lleva tilde. Al juntarse, pues no se les coloca. Igual, hispanoamericano, ninguna de las dos lleva tilde. Se conservan tal cual son, sin añadirle la tilde. Saltamontes, madreselva, abrelatas, abrecartas, aeropuerto, astronauta, ¿sí? Pelirrojo, automóvil. Solo la segunda puede conservar la tilde, en el caso de automóvil, por ejemplo. ¿Qué otras palabras sin guión, compuestas sin guión, ustedes conocen? Compuestas sin guión. ¿Qué otras conocen? Baloncesto, telaraña, correcto. Matamoscas, corta uñas, ajá. Francotirador, sacapuntas, correcto. Abrelatas, son palabras compuestas. Son palabras compuestas. Pinta uñas, abrelatas. Ahora, estas son palabras compuestas, ¿sí? Son palabras compuestas. Con guión y sin guión. Bella durmiente, sí, también. Girasol, pelirroja, cien pies. Excelente. Ajá, excelente. Otro de los elementos que encontraremos dentro de la tilación especial son las palabras de tilación optativa, cubrebocas. En el caso de las palabras de tilación optativa, recuerda esto. Son palabras que pueden llevar tilde o no, por eso se le dice de tilación optativa. Pueden llevarla o no, no hay ningún inconveniente. Nosotros, por ejemplo, utilizamos algunas con tilde y algunas sin tilde, tomando como referencia, por ejemplo, en este caso, el español actual, porque recuerda que con él nos vamos a relacionar, con el español. Por ejemplo, si tú has visto algún youtuber español o no sé, pues streamer o no sé, tiktokero, qué sé yo, ¿no? Que ahora está muy de moda, que es español, puedes haber escuchado que ellos dicen vídeo y no video, ¿sí? Vídeo y no video. Nosotros decimos video, pero ellos dicen vídeo, ellos lo colocan tilde, nosotros no. O nosotros decimos zodiaco, ellos dicen zodíaco. Atmósfera, atmósfera, boomerang, boomerang, cóctel o cóctel, ¿sí? Cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos son aceptadas, están bien emplearlas con tilde o sin tilde, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Las dos son correctas, por ejemplo, desintería o desinteria, etíope, etíope, ¿sí? Son algunas de esas filiaciones optativas. Pero hay otras que no debemos de emplear, por ejemplo, estadio no es boina, es boina, el término es boina, boina no, boina, así se le llama. O urea, urea no, urea es la forma, ¿sí? Son los términos que debemos de emplear nosotros. Ahora, se le llama tiliación optativa porque cualquiera de las dos formas se pueden emplear, ¿sí? Cualquiera de las dos formas se pueden emplear. No hay ningún inconveniente con eso, ¿sí? No va a haber ningún inconveniente. ¿Ya, chicos? Y por último, sí, para que el tiempo no nos gane y puedas dar tu evaluación, tenemos lo que son la acentuación de palabras en grupo consonántico. Profesor, ¿qué hace referencia al grupo consonántico? Mira, se habla de grupo consonántico, sí, se va a hablar de grupo consonántico
Porque te dice que es una serie de dos o más consonantes. Escucha, serie de dos o más consonantes dentro del silabeo. Es decir, al momento de silabiar en una de las sílabas, vamos a encontrar nosotros juntas como mínimo dos consonantes. Por ejemplo, mira la palabra bíceps. En la palabra bíceps tenemos la segunda sílaba, peps, ps, tenemos dos sílabas juntas. Entonces, bíceps forma parte de los grupos consonánticos. Igual, globo, por ejemplo, gl, son dos consonantes juntas, forman parte del grupo consonántico. Frutas o atleta también, ¿sí? FR o TL forman parte del grupo consonántico. Igual para circunscripción, políglota, conclave, monstruo o psicosis. Recuerda, tienes que tener dentro de la sílaba, no a nivel de palabra, sino a nivel de sílaba. Dentro de la sílaba, dos consonantes juntas. Dos consonantes juntas. No te vayas a olvidar, ¿sí? No te olvides. A ver, chicos, hasta aquí, hasta esta parte. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Hasta aquí, hasta esta parte. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, chicos, hasta acá? Ah, ya, te decía que se denominan grupos consonánticos porque al momento de silabiar la palabra, ¿sí? Al momento de silabiarla en dos, tres, cuatro sílabas, dependiendo, en las sílabas, dentro de una sílaba, vamos a encontrar dos consonantes juntas. Por ejemplo, mira la palabra globo, ¿sí? En la palabra globo la divides en dos sílabas, globo. Te das cuenta que en glo encontramos la G, que es una consonante, y la L, que es otra consonante juntas. Entonces, la palabra globo forma parte del grupo consonántico. A eso hace referencia. Solamente aquellas palabras que presentan dos consonantes juntas o más dentro de una misma sílaba. En el caso de la tildación optativa, toma en cuenta lo siguiente. Se denomina tildación optativa porque todas ellas se pueden tildar. Es decir, las puedes presentar tildadas o no. Por eso es tildación optativa. Por ejemplo, puedes decir vídeo o puedes decir video. Puedes decir zodiaco o zodíaco. Cualquiera de las dos formas es correcta. No hay ningún inconveniente allí. Cualquiera de las dos son correctas. ¿Sí? Por eso es tildación optativa. O la tildas o no. No hay ningún problema. ¿Sí? A ver, chicos, los demás. ¿Todo bien hasta acá? A ver, una señal de vida al menos. Ok, por ahí uno que está vivo, dos, con un pulgar arriba, bien, genial, al menos. Listo, al menos sé que están allí. Ok, más pulgarcitos arriba. Ok, corazones. Oh, aplausitos. Qué románticos. Qué románticos. Genial. Vale. Perfecto, entonces. ¿Sí? Ok, entonces te voy a pedir que pases a dar tu evaluación. Antes de que el tiempo nos gane, te voy a pedir que pases a dar tu evaluación, por favor. Cubrebocas es una palabra compuesta, compuesta sin guión. Ya chicos, todos por favor pasen a dar su evaluación. Si por ahí alguno de ustedes puede eh, colocar el enlace para que entren de manera directa, se lo agradecería muchísimo. A ver, sí, todos por favor pasen a dar su evaluación. ¿Ya? Todos por favor a dar su evaluación, todos. En la primera palabra te pide tildación diacrítica. Recuerda, en este caso con la palabra aún. Aún con tilde, porque te dicen, marca la opción donde la palabra aún debe tildarse. Recuerda, aún con tilde, cámbialo por todavía. Cámbialo por todavía. Reemplaza en la oración el todavía. No el incluso o no el también, sino el todavía. En el caso de la 2 te piden palabras graves, ¿no? Justamente, palabras graves y te dice la teoría que terminan en ese vocal. Está fácil. Y en la tercera te dicen, eh, en este caso, el número, cuántas tildes se han omitido. Te dicen cuántas tildes se han omitido, ¿ya? ¿Cuántas tildes se han omitido? A ver, chicos, pasen todos a dar su evaluación, por favor. Gracias, Almendra, por haber compartido el enlace.
A ver, chicos, todos por favor pasen a dar su evaluación. Gracias, Carol, también por ello. Todo bien. Lean bien, chicos, por favor, lean bien. Sí, lean bien. A ver, chicos, lean bien, por favor. Ay, chicos, lean bien, por favor, lean bien. A ver, ¿cómo van hasta ahora? Ok, ya. En la primera veo que por ahí tienen algún percance, ¿ah? Por ahí más tienen ahí percance. Por ejemplo, me están marcando la, dice, aún en situaciones complicadas nos mira con ternura. Recuerda, ahí es incluso. No puede ser todavía. Todavía en situaciones complicadas, no. Incluso en situaciones complicadas nos mira con ternura. Ese aún no debe llevar tilde, ¿sí? No te confundas, lee bien.
A ver, chicos, ¿cómo van? A ver, vayan terminando, por favor. Todavía, mira, hay 20 nomás que han dado su evaluación y ustedes son un poquito más de 100. A ver, mientras van terminando los que faltan, ¿sí? De enviar sus claves, mira, solo 20, exacto. Los demás, vamos a ir resolviendo los ejercicios en el tiempo que nos queda, ¿ya? Vayan terminando, por favor, su evaluación para que el tiempo no les gane. Por ejemplo, la primera me dice, marque la alternativa en la que hay más palabras que deben tildarse. Aquí la clave va a ser la C, ¿ya? La C de chapecito con lengua. Mira, Raúl se debe tildar. ¿Qué sucede? Ese que es pregunta indirecta, por eso también se debe tildar. ¿Qué sucede? Deja de reír, reír también se tilda, y C del verbo ser, con tilde, comprensivo, ¿sí? En la 2 me dice, en el enunciado, solo cuando caiga la tarde renunciaré a eso que nunca perdí. ¿Sí? ¿Cuántas tildes se han emitido? Aquí se han emitido 7. Por ejemplo, solo cuando caiga la tarde renunciaré, ahí tengo 1, a eso que nunca perdí, ahí tienes 2. Disculparé, 3, sus errores y los míos, 4, comprenderé, 5, al fin que yo tengo que armarme, que no tengo que armarme líos por usted ni usted por mí, ¿sí? 5 líos, 6 y mi 7, ¿sí? Ahí tengo 7. En la tercera me dice, marque la alternativa, ¿sí? Marque la alternativa donde todas las palabras de la serie están correctamente escritas, ¿sí? Donde todas están correctamente escritas. Aquí la clave va a ser la B. Útilmente, esporádicamente y ficcionalmente están correctamente escritas y tildadas, ¿sí? Están correctamente escritas y tildadas. En la 4 me dice lo siguiente. Vayan terminando, chicos, su evaluación, por favor. Me dice, ¿cómo puedo identificar la última, la tilde enfática? A veces se me complica. La tildación enfática básicamente tiene que dar o hacer referencia a qué es lo que tú quieres expresar. Por ejemplo, si es una pregunta o es una exclamación, a eso hace referencia la tildación enfática. Cuando tú quieres exclamar algo, cuando quieres llamar la atención. Por ejemplo, cuando tú preguntas, estás llamando la atención. Cuando tú gritas, llamas la atención. A eso se llama tildación enfática. Por ejemplo, dicen, ¿no? ¿Qué te sucede? Ese qué está haciendo que la otra persona esté atento a lo que tú vas a expresar. Entonces, a eso hace referencia la tildación enfática. Cuando tú intentas llamar la atención, en este caso de la persona. O incluso, ¿no? Por ejemplo, te das cuenta del énfasis cuando tú escribes con alguien. Por ejemplo, le escribes en mayúscula. Por ejemplo, le dices, no, no quiero salir, por ejemplo, y le escribes en mayúscula. El no con mayúscula. Entonces, le estás dando énfasis a esa palabra. Ese no es el que tiene acentuación enfática, porque le estás dando la mayor intensidad al no. ¿Sí? No, no quiero salir. Ya. Entonces, uno es tildación enfática, tilde enfática, que recae en las preguntas o recae en las exclamaciones, y la acentuación enfática recae en palabras, palabras a las cuales quieres que se le dé la mayor atención, ¿sí? Y de esa manera los puedes emplear. A ver, en el caso de la pregunta 4 me decía, por la ubicación de la sílaba tónica, las palabras diócesis, decíais y asociéis y aproximáis, por ejemplo, ¿qué son respectivamente? Por ejemplo, diécesis, esdrújula, decíais, grave, asociéis, aguda, y aproximáis, aguda también. En el caso de la 5 me dice, de la siguiente serie de palabras, ¿cuál de estas presenta mayor cantidad de grupos consonánticos? Aquí tenemos cocodrilo, una, dramaturga tienes dos, y en crucigrama tienes la primera sílaba y la tercera, ¿no? Ahí tenemos 4 grupos consonánticos en total. En la 6 me dice, señala la oración que presenta correcta escritura. Aquí la clave va a ser la C. Entrégáselo a la secretaria rápidamente, ¿sí? Ahí estamos utilizando de manera correcta la tilde. En las demás hay tildes que se han omitido o hay palabras que llevan una tilde de forma equivocada. Por ejemplo, furiosamente no debe llevar la tilde ahí, ¿sí? En el caso de la 7 me dicen las palabras sobre esdrújulas y me están pidiendo sobre ellas. Presentan palabras sobre esdrújulas. Aquí tengo el repítemelo, que es sobre esdrújulas.
Profe, ¿y miércoles? Miércoles es esdrújula, no sobre esdrújula. En el caso de la 8 me piden palabras graves. Aquí es carácter, ¿sí? Carácter, cervix e imprima, ¿sí? Ellas son las palabras graves. Sábado es esdrújula, cerámica es esdrújula y gobernación es aguda. En el caso de la 9 te dice la tilación diacrítica. Recuerda, aquí hacemos uso de la tilación diacrítica. Aquí te dice donde se ha marcado útilmente. Dice, intentemos un mi natural en todos los instrumentos. Aquí estoy hablando del mi de la nota musical. Por eso está bien sin tilde. En la primera es si llueve no saldremos, es un condicional, no lleva tilde. Sé benévolo, el sé es del verbo ser, debería llevar tilde. Y el de dice, espero que el sueldo le dé, del verbo dar, para un buen regalo. Espero que, ¿sí? El sueldo le dé para un buen regalo. Ahí tampoco sería, ¿no? Espero que. Estás exclamando de forma indirecta. Y en la 10 te pide verdadero o falso con respecto a la tilde. Te dice, ¿a toda sílaba acentuada le corresponde tilde? No. Recuerda que no todas llevan tilde. La palabra con acento en la penúltima sílaba es grave, sí. Todas las palabras terminadas en N llevan tilde, no, porque hay algunas graves que no llevan tilde. ¿Solo algunas palabras graves llevan tilde? Sí, solo algunas. ¿Y la tilde es la forma gráfica que representa el acento? Pues sí. Recuerda, son 10 para la clase y 10 que tienes para que tú practiques, ¿sí? Hay 10 que quedan para que tú practiques. A ver, chicos, ¿cómo van esa evaluación? Mira, recién a mitad ha dado la evaluación. La otra mitad todavía no le está dando. Vamos, chicos, no son preguntas complicadas, ¿sí? No son preguntas complicadas. Hay muchos de ustedes que todavía no han dado la evaluación. Si todavía no mandas tu respuesta, hazlo, por favor, ¿sí? Háganlo, por favor. Solo la mitad de todo el salón ha dado la evaluación. Los demás, claro, hay muchos que se están complicando. ¿Te has complicado en la primera, Jonathan? ¿Sí? ¿La primera te complicó? Es donde más he visto que han tenido inconvenientes, ¿no? Con la primera. Puede que también sea esa en tu caso. Muy bien, Carol, excelente. Yo me compliqué en la 2 y en la 3. Bueno, todo es cuestión de leer bien la evaluación nada más. Tienes que leer bien las oraciones para que sepan dónde se va a colocar la tilde. Sí, es que este tema de tildes es uno de los más recurrentes donde más se equivocan. Y esto pasa porque constantemente tenemos el error de escribir sin tomar en cuenta las tildes. Incluso en las comas también han tenido muchos inconvenientes ustedes, no sé si recuerdan. En su evaluación que tuvieron, ¿no? En tildes salieron muy bajos, en lo que es puntuación, perdón, salieron muy bajos. Y es porque no lo practican. Igual las tildes también deben de practicarlos, no se queden, ¿sí? ¿Ya terminaron? ¿Sí? Ok, chicos. Si algunos ya terminaron y no tienen ninguna duda, pregunta o consulta, pues pueden ir saliendo de la sesión, ¿sí? Si no tienes ninguna duda, pregunta o consulta, pues puedes ir saliendo de la sesión. Y ya nos encontraremos la próxima clase. Los que faltan, por favor, terminen de enviar sus claves, chicos. Hay muchos que todavía faltan, ¿sí? Hay muchos que todavía faltan. Los demás, pues si ya no tienen dudas, preguntas o consultas, pueden ir saliendo y ya nos estaremos encontrando la próxima semana para trabajar lo que es la uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Es lo que vamos a trabajar la siguiente clase. Listo, chicos. Si no tienen dudas, pueden ir saliendo, ¿sí? Ya nos estaremos encontrando, pues, la próxima semana.